Nací y crecí en el estado de Maine y soy de ascendencia Abenaki. La historia que voy a contar ocurrió en el pueblo de Farmington, Maine, a lo largo del río Sandy. Mientras estaba en la universidad en Farmington, mis amigos y yo solíamos bajar a las orillas del río Sandy para fumar, beber y hacer algunas fogatas. Una noche decidimos hacer precisamente eso. Fui al cuarto de lavandería y recogí pelusa de las secadoras para ayudar como iniciador de fuego. Sabía que íbamos a tener problemas para encender el fuego, ya que había nevado recientemente y la mayoría de la leña en el bosque estaría demasiado mojada para encenderse. Además, siempre me daban la tarea de encender esas fogatas cuando las teníamos, ya que todos los demás siempre tenían dificultades, y yo parecía ser mejor en encenderlas. Una vez que reunimos todo lo que necesitábamos, todos nos dirigimos a nuestro lugar habitual con vista al río y comenzamos a recoger leña. En el momento en que llegamos al mirador, me sentí instantáneamente inquieto, casi como si estuviera siendo observado desde todas las direcciones posibles. Tomé nota de la sensación y decidí estar atento a cualquier otra cosa inusual. En general, confío mucho en mis instintos, ya que suelen ser acertados. Mientras todos recogían leña, me arrodillé y comencé a intentar encender la pelusa en el anillo de piedras que siempre usábamos. De repente, los vellos de mi nuca se erizaron y debajo de mí, a lo largo de la playa congelada, escuché pasos. Sonaban pesados, como lo que sería un alce o una vaca caminando sobre la nieve crujiente. Le pregunté a mi amigo Ian, ¿escuchaste eso? Él simplemente me miró confundido y sacudió la cabeza. No pude simplemente sacudirlo. Sabía que algo estaba mal. Entonces, el olor me golpeó. Era dulce y enfermizo, superpuesto con el olor de la carne muerta, como un mapache muerto en un contenedor de basura caliente lleno de manzanas podridas. Miré a mi alrededor tratando de determinar si alguien más lo estaba oliendo. Entonces algo dijo mi nombre en una voz que era una combinación de estática de radio y papel de aluminio siendo arrugado. En un instante, uní todo: la sensación inquietante de ser observado, los pasos no identificados, el olor a fruta podrida y muerte, y esa voz llamándome. Había escuchado historias sobre el Wendigo toda mi vida. Mi abuelo siempre me advirtió sobre él, pero nunca estuve seguro de si creía en eso o no. En el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, cerré los ojos y presioné mi rostro en la nieve frente a mí. Podía escuchar a mis amigos preguntándome si estaba bien, pero sonaban como si estuvieran gritando al final de un pasillo largo. Luego, la voz habló de nuevo. «Mírame». Casi sonaba como mi abuelo, pero sabía mejor que responderle. Me tendí en la nieve, con los ojos bien cerrados, hasta que los pasos y el olor desaparecieron. Finalmente, me levanté y miré a mi alrededor con cuidado, manteniendo mis ojos en el suelo hasta que vi a mis amigos rodeándome. Finalmente, pude oírlos llamándome. «Tenemos que irnos ahora», les dije. Supongo que sonaba lo suficientemente seguro como para que ni siquiera lo cuestionaran. Caminamos en silencio de regreso a los dormitorios. Una vez dentro, Ian me apartó y me preguntó qué había pasado. No quería que el Wendigo me siguiera, así que dije, sentí que algo nos observaba y que algo malo estaba a punto de suceder. No le conté a nadie sobre el encuentro hasta que me mudé a otro pueblo. Ninguno de mis amigos nunca escuchó o olió nada, así que creo que me estaba apuntando a mí porque sabía que sabía lo que era. Fue durante las vacaciones de invierno de 2022 cuando regresé a casa después de un largo semestre en la universidad. Mi hogar, mi antiguo hogar, ya que desde entonces nos hemos mudado, estaba en la costa sur de Massachusetts. Mis amigos y yo teníamos todos 20 años. Todas las noches solíamos pasar el rato en la casa de nuestro amigo, pero en la noche en cuestión, él estaba trabajando el turno de cierre porque decidió trabajar en lugar de volver a la escuela. Aquel día, el sol se había ido para la hora de la cena,
como era de esperar en invierno. Para matar el tiempo antes de que nuestro amigo terminara su trabajo, decidimos dar un paseo por los bosques locales. Estábamos a unos 2 kilómetros de nuestros coches, adentrándonos en los bosques por un sendero que llevaba a una pequeña torre de observación, aproximadamente a unos 5 kilómetros de distancia. Mientras caminábamos, notamos que el sonido del viento había desaparecido de repente. Quiero decir, estaba allí un segundo, soplando, y al siguiente, no se escuchaba ningún sonido, aunque los árboles seguían balanceándose de un lado a otro. Nos detuvimos y nos miramos unos a otros. Un amigo, Antonio, dijo al otro amigo, Gabriel, y a mí: «¿No escuchan nada, verdad, Gabriel?» Gabriel respondió: «Sí, esto es extraño, como que puedo sentir el viento en mi cara». Antonio dijo: «Algo está mal». En cuanto a mí, no soy muy hablador, más bien un observador. Mientras mis amigos discutían lo extraño de la situación, vi una extraña luz azulada y tenue que provenía de unos 5 metros en la espesa maleza a nuestra derecha. «Oigan, ¿ven eso?», pregunté. «Sí, ¿qué es eso?», respondieron mis amigos. «No sé, ¿quieren ir a investigar?». Mi curiosidad estaba ganando la partida. «Bueno, sí, tenemos tiempo que perder», dijo Gabriel. Empecé a caminar hacia la maleza cubierta de nieve. No habíamos avanzado más de 2 metros hacia ella cuando la luz desapareció. Simplemente se esfumó. «¿Se fue?», preguntó uno de mis amigos. Tal vez era un reflejo de la luna», dijeron los otros. Estuvimos de acuerdo y nos dimos la vuelta para continuar nuestro camino hacia la torre. Pero al girar, el sendero había desaparecido. Solo había más bosques. Ni siquiera había huellas de nuestros pies que indicaran dónde había estado el camino. Todo lo que pudimos encontrar fueron las huellas que nos llevaban a nuestra ubicación actual. «¿Dónde está el sendero?», preguntó Antonio. «¿Qué demonios?», dijo Gabriel. Permanecimos allí, un minuto sólido tratando de localizar alguna señal del camino, pero no encontramos nada, aún sin sonidos además de nuestras voces. «Volviendo por donde vinimos, tal vez simplemente no podemos ver el camino aún», sugerí. Los demás asintieron y comenzamos a caminar. Pasaron unos 5 minutos, mucho más tiempo del que nos llevó a alejarnos del sendero originalmente, y aún así no encontramos ninguna señal del camino. Pero luego, cada crujido de la nieve que hacíamos parecía resonar. No era un eco normal. Este eco llegaba unos segundos después de que hacíamos el sonido. En un momento dado, Antonio me tocó y me indicó que mirara mi teléfono. Miré y un mensaje decía: «Creo que nos están siguiendo». Ahora, ten en cuenta que Antonio es un verdadero amante de la naturaleza. Camina descalzo siempre que no hay nieve. Puede usar sus dedos de los pies para agarrarse. Deberías ver cómo trepa por una cuerda. Tenemos una broma de que él mismo es un criptozoólogo. Así que cuando Antonio dice que algo está pasando, lo miré y él dijo: «Simplemente caminemos hasta que encontremos algún camino». Y eso fue lo que hicimos. Dios sabe cuánto tiempo pasó antes de que finalmente encontráramos algo que siquiera se pareciera a un sendero. Apenas unos metros de espacio entre los árboles y la maleza. Todo, mientras probablemente nos estaban siguiendo. Aliviados, comenzamos a caminar por el sendero, sabiendo que pronto encontraríamos una señal que nos mostrara el camino de regreso a nuestros coches. Tan pronto como entramos en el sendero, el sonido del viento regresó de repente y ese extraño eco, como lo llamé, se detuvo. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos una roca específica que nos indicaba nuestra ubicación y la pasamos varios metros más adelante. Antonio dijo en voz baja: «Miren esa roca». Nos giramos y miramos. A simple vista parecía normal, pero cuanto más nos enfocábamos en ella, más podíamos distinguir una luz azulada que provenía de detrás de ella. Esta luz descendió antes de que de repente surgiera una forma canina oscura. La forma tenía ojos amarillos y nos miraban. Instantáneamente sentí calor llenando mi cuerpo y miedo. La extraña criatura canina se dio la vuelta y comenzó a alejarse.
Se detuvo para mirarnos como derrotada, y luego desapareció en los densos bosques oscuros. Todos nos miramos con miradas de miedo, confusión y alivio. Inmediatamente caminamos de regreso a nuestros coches, acordando nunca mencionarlo a nadie más en nuestro grupo de amigos por temor a no ser creídos. Aún no queremos hablar de eso. Tampoco volvimos nunca a esos bosques, pero una parte de mí siente un llamado a regresar, y solo de noche. Esta es mi propia experiencia que tuve en la casa de mi abuela. Mi abuela vivía en una pequeña casa rodante y en medio del bosque. Cazaba venados y ardillas en esos bosques todos los años desde que tenía 10 años. También pasaba la noche con ella, saliendo todas las mañanas antes de que saliera el sol y regresaba después del atardecer. Siempre me sentí cómodo y como en casa en esos bosques. Después de cumplir 19 años, habían pasado 2 años desde la última vez que había salido a cazar. Decidí ir con un par de amigos, Miguel y Timoteo, para jugar al paintball. Salimos de la casa de Timoteo y llegamos al bosque unos 30 minutos antes del anochecer. Decidimos que uno de nosotros entraría primero al bosque y luego, después de 5 minutos, otro entraría. Yo fui el primero. Encontré un buen lugar para sentarme y esperar. Unos minutos más tarde, vi a Timoteo caminar y tomar asiento. Después de eso, Miguel entró un poco más adelante, bajando la colina. Después de un par de minutos, Timoteo me vio y me hizo señas para que fuera hacia él. Bajé la colina en la que estaba y decidimos unirnos para atrapar a Miguel. Timoteo bajaría por la colina donde vimos a Miguel y lo traería de vuelta mientras yo esperaba. Entonces, descargaría mi pistola de paintball sobre él. Era una jugada injusta, pero éramos adolescentes y solíamos hacer este tipo de cosas entre nosotros todo el tiempo. Así que me senté al lado de un gran árbol caído esperando a que regresaran. Sentí como si hubiera estado sentado allí durante siglos. Estaba empezando a oscurecer también. En ese punto, solo podía ver unos 50 pies delante de mí. Mientras miraba hacia la parte inferior de la colina, escuché algo venir desde mi izquierda, moviéndose detrás de mí. Pensé que habían decidido atraparme en cambio. Tengo 5, 10 y 220 libras, más o menos el mismo tamaño que ellos, pero lo que estaba escuchando sonaba más grande y caminaba en 2 patas. Me giré lentamente solo para ver árboles y oscuridad. Traté de enfocar más allá de eso, pero era inútil con la falta de luz. Mientras escuchaba los pasos acercarse, empecé a pensar que ellos no me dispararían primero. Así que lentamente levanté mi pistola de paintball y empecé a disparar en la dirección de los pasos. Cuando finalmente me quedé sin balas de pintura, Miguel y Timoteo aparecieron desde la dirección opuesta. Me preguntaron qué demonios estaba disparando. Les conté lo que pasó y les dije que tampoco había escuchado que se fuera. Los 3 salimos apresuradamente, preguntándonos qué demonios había ahí afuera que era tan grande como una persona, quizás más grande, y caminaba en 2 patas, pero no era ninguno de nosotros. No hemos vuelto a esos bosques desde entonces. Mi tío político, Jack, compró un terreno justo al norte de Spokane, Washington, con un amigo de la familia llamado Kane. Lo consiguieron a un precio significativamente reducido, porque una fundición de aluminio cercana había contaminado el suelo y era imposible usar el agua subterránea. Habían dividido la tierra en 2 parcelas, y cada uno tenía una caravana para vivir. Jack había estado volviéndose progresivamente más paranoico, diciendo que lo estaban acechando y observando desde los árboles. Aproximadamente 3 meses después de mudarnos allí, un hombre vagó por el bosque y tuvo un encuentro con Jack. Las cosas se complicaron y el hombre terminó atacándolo, golpeándolo y rompiéndole la mandíbula. Cuando lo arrestaron, el hombre dijo que se había sentido impulsado por el deseo de ver si podía matar a Jack de un solo golpe. No pasaron ni 2 meses antes de que Jack fuera asesinado mientras dormía en el sofá de su caravana.
Kane lo encontró y salió corriendo asustado hasta que se detuvo para llamar a la policía. Había pruebas suficientes para identificar al asesino rápidamente, un joven de 19 años que simplemente quería su bicicleta y lo golpeó hasta matarlo con una herramienta eléctrica que estaba cerca. Kane estaba completamente aterrorizado en ese momento y se mudó con un familiar, pero 8 meses después se vio obligado a regresar y convenció a mi esposa embarazada y a mí para que nos quedáramos con él. Tan pronto como giré del camino principal hacia la propiedad, me invadió un terror indescriptible. Había al menos 250 cuervos cubriendo el camino de tierra hasta la propiedad. No pude dormir en absoluto la primera noche, mirando hacia el bosque buscando la causa de mi intenso miedo. La energía de este lugar era tan incómoda que asumí que era simplemente saber que el tío Jack fue asesinado aquí. Incluso los días eran inquietantes. Nunca tuve un momento en el que no me sintiera observado. Mi esposa siempre tenía un sentido de miedo, especialmente después del anochecer. Las cosas se normalizaron por un tiempo, hasta que un día Kane comenzó a vomitar y sentirse muy mareado todo el tiempo. Lo llevé al hospital y dijeron que estaba bien. Probablemente era gripe. En el aniversario del asesinato de Jack, 3 días después de la fecha de su muerte, Kane salió corriendo de su caravana gritando que no podía respirar, despertando a mi esposa y a mí. Salimos corriendo para ver qué le pasaba. Kane había entrado en su coche y lo estrelló contra un árbol cercano. Me acerqué y miré por la ventana para ver el miedo más intenso y primitivo que había visto en los ojos de alguien. Estaba jadeando y se agarraba el pecho. Momentos después exhaló por última vez y estaba muerto. Lo tratamos de resucitar durante media hora hasta que llegaron los paramédicos. El 10 de julio, 1 año y 3 días después de mudarnos allí con Jack, ambos estaban muertos. Ahora solo quedábamos mi esposa y yo solos en la propiedad, viviendo cada momento con miedo y sin entender qué había pasado aquí. No sé por qué no nos fuimos de inmediato. Un día salí a buscar agua fresca de un tambor que teníamos en la propiedad, y olí el peor olor que jamás había olido. El contenedor de agua tenía una abertura de 1 pulgada en la parte superior, y dentro había trozos de ardillas, como espinas y cabezas. Las noches empeoraban cada vez más. Nunca vi nada, aunque siempre estaba lleno de inquietud y miedo intenso. Crecí en las montañas profundas del norte de Idaho, con el pueblo más cercano a 30 millas de distancia, pero el miedo en el bosque, incluso por la noche, era nuevo para mí. Escuchaba golpes y pasos todas las noches. Un día, mi esposa y yo regresamos a casa y tuvimos la peor sensación que jamás había experimentado. Todo parecía diferente, aunque todo estaba justo donde lo dejamos. Nada parecía en su lugar. Mirando a mi alrededor, vi a un gato naranja de pelo largo y enredado sentado en un tronco. El tamaño de este gato era tan intenso, casi como si estuviera ardiendo, pero no del todo. Empezamos a oír ramas rompiéndose y agujas de pino crujir, aparentemente desde todas direcciones. Estaba mirando a este gato casi como hipnotizado, cuando de repente una voz rompió el silencio, resonando en todo el bosque. Pensé que era una niña, pero algo no estaba bien. Mi esposa gritó de vuelta: «Hola, ¿estás bien? ¿Alguien está ahí?» La voz había cambiado. «Ayúdame, ayúdame», gritaba. Le respondimos varias veces sin respuesta. «Alguien ayúdeme», gritó de nuevo, y luego, de repente, la voz se convirtió en un grito intenso y malévolo. Estaba lleno de un miedo más intenso de lo que puedo describir, pero mi esposa se vio impulsada por la necesidad de encontrar a esta persona y comenzó a dirigirse hacia el bosque sin decir una palabra. La agarré del brazo y le dije que algo no estaba bien. ¿Por qué no nos respondía? Intentó liberarse de mí para irse sola. Le dije que entrara en el camión y agarré el foco. No íbamos a ir a pie. Bajamos la ventanilla y dirigí la intensa luz LED a través del bosque. Avanzamos lentamente por el camino, gritando mientras avanzábamos. La voz respondió, suplicando ayuda. Los sonidos eran difíciles de ubicar en el bosque, pero este estaba cerca. Frené de golpe y nos detuvimos inmediatamente.
Iluminamos con las luces y gritamos de vuelta, buscando, pero no había señales de nadie. De repente, la voz explotó en la cabina del vehículo como si estuviera parada junto a mi ventana. Me dejó los oídos zumbando y me di la vuelta sin mirar atrás. Llamé a la policía cuando llegué a la autopista y después dijeron que no había nadie alrededor. Recogimos nuestras cosas al día siguiente y mi esposa dio a luz al día siguiente. Nunca volvimos a quedarnos allí después de que naciera el bebé. ¿Qué demonios podrían ser esas cosas? Nunca creí en lo paranormal antes, pero no sé qué más podría haber sucedido si nos hubiéramos quedado todos. Más tarde, nos hicieron pruebas a todos mientras vivíamos allí para asegurarnos de que no hubiera niveles de metales en los informes de autopsia de ninguno de los dos, y no lo sabía. Parece que no hubo envenenamiento en ninguno de los cuerpos. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué demonios había en esos bosques?